Muchas gracias a la Fundación Saldarriaga Concha por abrir este espacio, a Filbo por darnos esta oportunidad de visibilizar la importancia que tiene hoy pensar en una educación para todos. Y creo que los que estamos aquí estamos convencidos de que es posible y de que cada vez lo vamos a poder hacer mejor. Nuestro panel de hoy, nuestro conversatorio, se llama Una única educación, aulas incluyentes. ¿Son las aulas incluyentes una utopía o se puede hacer algo para lograrlo? Nosotros estamos aquí hoy, yo soy Mónica Cortés, soy la directora de ASDAON Colombia, docente de profesión y vengo hace ya muchos años liderando activamente el derecho a la educación de las personas con discapacidad intelectual específicamente y trabajando por este tema desde muchos ámbitos y también pues soy mamá de un joven que hoy tiene 19 años y que doy fe de que la educación inclusiva es posible. Se graduó el año pasado y bueno, recorrimos un camino a través de toda su escolaridad y creo que hoy pues es algo que me tiene convencida de que es lo mejor para todos, no solo para mi hijo, sino para los que convivieron y vivieron con él ese proceso educativo. Colombia avanza en el proceso. Hoy tenemos nuestro decreto 1421 aprobado y ratificado en el año 2017, pero ahí no empezó la educación inclusiva en Colombia. En Colombia venimos hablando de educación para todos o integración desde el año 96. Ya tenemos casi 20 años, aquí hay profes que han recorrido ese camino, que hemos estado probando, mejorando, haciendo muchas cosas y creo que eso es lo que hoy nuestros panelistas nos pueden aportar muchísimo. Nos está acompañando en el panel primero la doctora Carmen Alba. Ella es doctora en educación y profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Está también Juan Camilo Celemín, que es, Juan Camilo es coordinador de educación inclusiva de la Fundación Saldarriaga Concha, que también lo conozco por su liderazgo y todo lo que ha venido haciendo desde la Fundación Saldarriaga y desde antes en otros espacios lo conocí desde su formación en la Universidad Nacional y bueno, tiene una alta trayectoria en el tema. Y nos está acompañando también Germán Roa, que es el coordinador del programa de inclusión del Colegio Emilio Valenzuela. Germán es educador especial y también lo conozco por su trabajo desde hace muchos años, creyendo y convencido de la educación, que la educación para nuestros hijos es posible. Entonces, como les decía, Colombia avanza, hemos hecho muchas cosas, pero sin embargo, como dice el nombre del panel, a veces en algunos escenarios nos encontramos pensando que es una utopía, que tal vez sí que nunca lo vamos a lograr, que no es posible para todos, ¿cierto? Y creo que esa es la conversación que vamos a tener hoy. Yo quisiera, primero que todo, pues darle la palabra a la doctora Carmen, porque uno de los temas que hoy yo quisiera compartir con ustedes y que nuestros ponentes en este conversatorio compartieran es qué elementos hacen posible una escuela inclusiva, ¿cierto? Y una de las cosas que siempre nos preguntan es qué deben saber los profesores, ¿sí? Porque una de las cosas que nos dicen es que no están listos, que no saben qué hacer. Hoy nuestro decreto 1421 habla del diseño universal y hoy tenemos precisamente el gusto y la oportunidad de tener una experta en diseño universal que nos puede aclarar mucho y es lo primero que quiero que Carmen les comparta, en esencia qué es eso del diseño universal y cómo es una herramienta o un elemento fundamental para una escuela inclusiva. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a todos los asistentes por regalarnos su tiempo
y compartir este interés por el tema de la educación inclusiva. Continuando con lo de la utopía, yo creo que no es una utopía, va a ser realidad, pero hay que construirlo, hay que inventarlo. Hemos avanzado mucho, si miramos unos años atrás podemos ver la diferencia, los niños están escolarizados, aprenden más, creemos además en sus posibilidades que antes no se pensaba, la sociedad también quiere dar oportunidades porque se da cuenta de que estaba el modelo anterior, había que superarlo y en ese proceso yo soy muy optimista y siempre que estoy en un auditorio le recuerdo a la gente que está que la educación cambia la vida de las personas y nosotros podemos cambiar la educación para que sea así. Yo trabajo en un modelo que se llama el diseño universal para el aprendizaje, que algunas personas lo conocéis de sobra y a mí me encanta aprender de vuestras experiencias, porque aquí en Colombia se está haciendo muchísimo en diseño universal para el aprendizaje, pero tenemos que seguir avanzando en ello. ¿Y qué es esto del diseño universal para el aprendizaje? Porque a lo mejor hay algunas personas que solo lo conocen más de referencia. Pues en primer lugar es un modelo, o sea, es una visión de la educación. Una visión de la educación que nos hace pensar que en la educación nuestra responsabilidad es que todos los alumnos aprendan y que dentro del sistema educativo y de la educación están todos los estudiantes y nosotros tenemos que darles las oportunidades de que aprendan y lleguen al máximo de sus posibilidades. Y eso incluye socializarse, ser adultos, aprender, incluso también participar en la sociedad, participar en las elecciones, participar en el trabajo. Es que son ciudadanos. Y nosotros como educadores tenemos que responder a esa diversidad. ¿Cómo podemos responder? Pues de dos maneras. Primero, tenemos que tener una mirada inclusiva, es decir, que si nosotros no entendemos que la educación es para todos, pues de nada sirve lo que hagamos, porque estaremos poniendo nosotros barreras para que esa educación sea accesible. Y en segundo lugar, necesitamos aprender cómo hacerlo. En educación yo creo que hemos tenido mucho tiempo en que decíamos, en España hay un dicho que aquí no sé si se utiliza, que cada maestrillo tiene su librillo. Y como que cada uno tenía que inventar la rueda y yo lo hago así y a mí me vale así. Bueno, pues yo creo que ya llevamos tantos años de conocimiento y de práctica y de buenas prácticas que lo que hace el diseño universal es recoger y sistematizar los resultados de las investigaciones, las prácticas de los docentes y decirnos, todo esto funciona. No tiene usted que inventarlo. Cuando esté en su aula, piense dónde tienen barreras sus estudiantes para poder aprender. Y reflexione, y lo que proporciona el DUA es un modelo donde podemos reflexionar sobre nuestra práctica y darnos cuenta dónde están esas barreras, pero también nos dice lo que ya ha dicho la investigación que sirve. Pues, por ejemplo, el feedback. Yo lo cuento mucho porque no tenemos tradición de utilizar el feedback, solamente lo utilizamos como le damos feedback al final para decirle, lo hiciste fatal, te has esforzado mucho, pero esto no sirve. Eso no le sirve a ningún estudiante. Lo que ya está demostrado en todas las investigaciones y lo que nos dicen los maestros y las maestras que trabajan, hay que dar el feedback durante el proceso de aprendizaje para que puedan ir corrigiendo las cosas. O, por ejemplo, el andamiaje. Yo les pongo, a veces los docentes tenemos miedo a poner andamiaje, apoyos, porque creemos que se van a viciar los estudiantes y ya no les vamos a poder quitar los apoyos. Y es todo lo contrario. ¿Ustedes han visto alguna vez algún ciclista en el Giro de Italia, en el Tour de Francia o en la Vuelta a España que vaya con ruedines? No, pero muchos de ellos aprendieron a montar en bicicleta con ruedines y eso les ayudó a iniciar ese proceso y luego ya no los necesitaron. Pues eso también lo demuestran las investigaciones y la práctica de los docentes. Si hacemos un buen andamiaje en la sistematización, en la secuenciación, en los organizadores gráficos, nuestros alumnos aprenden. Entonces, el DUA lo que nos facilita es ese modelo con el cual reflexionar sobre la educación y nos ayuda
a planificar mejor y tomar decisiones para responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Pero es una herramienta para que nosotros tomemos decisiones en la reflexión de la práctica o en la planificación. No es un método de punto 1, punto 2, punto 3, no es una receta, esto no es paracetamol y se te quita y aprendes ya las ecuaciones, no. Pero es una herramienta que, para poner un ejemplo, los maestros a veces tenemos mucho repertorio de estrategias y sabemos utilizar los mapas conceptuales, y otra vez se pone de moda y ahora enseñanza por proyectos, o basada en problemas, o la flip classroom, clase invertida, y lo tenemos como un repertorio de cosas, pero no conectamos el por qué cada una de estas estrategias es valiosa y para qué sirve cada, porque no hay ningún método ni que sirva a todo, para todo, ni a todos los estudiantes. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad para ir decidiendo lo que podemos ir usando para que aprendan nuestros estudiantes. Como si fuera una biblioteca donde tenemos ordenada la información. De nada sirve que tengas 1500 libros en tu biblioteca si no los tienes ordenados, porque no los puedes usar. Pues el DUA lo que nos facilita es un marco para que nosotros podamos tomar decisiones y reflexionar de manera sistemática y ayudarnos a planificar y eliminar barreras en nuestra práctica. Es decir, todos tenemos nuestro librillo, es cierto, y cuando se nos observa, si tenemos un compañero que nos observa en la práctica y nos dice, y contrasta con nuestra opinión, tú dices, yo hago todo esto, y tu compañero te dice, no, esto sí lo haces, pero esto no. Y dices, ah, no. Entonces, el DUA nos puede ayudar a contrastar y descubrir dónde tenemos que mejorar nuestra práctica. Y yo creo que estamos avanzando. Aquí hay experiencias fabulosas en Colombia. Colombia Aprende tiene una selección de algunas de estas experiencias, y lo que tenemos que tener confianza es que es posible, pero hay que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que precisamente conectando con esas experiencias que tú nos mencionas, sí me gustaría que Juan Camilo nos compartiera mucho de eso que ha encontrado en esa búsqueda de esas buenas prácticas y lo que has encontrado de valioso que hacen los docentes y que nos pueda enriquecer en nuestras prácticas de aprendizaje como docentes que hacen posible la inclusión. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que hablar de educación inclusiva es efectivamente un reto, no es algo sencillo, no es algo fácil, pero es un reto que tenemos por la sola decisión de haber tomado la determinación de ser docentes, de ser profesores, de descubrir qué hay en cada uno de los estudiantes. Creo allí que tenemos una gran responsabilidad entonces de mirar qué hay más allá, aparte de una condición, de un diagnóstico, de una característica determinada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mónica, me gusta usar una ilustración que es la que ponen en un libro llamado Juntos y Desiguales de Justicia, donde habla de un partido de fútbol donde la cancha esté inclinada a favor de uno de los equipos, desde el inicio. Por más que los jugadores sean igual de competentes, que tengan las mismas condiciones y demás, la cancha claramente está nivelada y eso pone en desventaja a un equipo. Y eso es lo que sucede en la educación con algunos estudiantes que por sus condiciones, sus características, desde el inicio tienen esa desventaja. Creo yo que hablar de educación inclusiva entonces es tener experiencias significativas a nivel de políticas, a nivel de cultura y a nivel de prácticas. Puntualmente en políticas, yo quiero invitarlos a ustedes, con base en las experiencias que hemos visto en territorio, que no veamos el asunto de la política como algo externo, como algo que tiene que ver con un rol determinado, que si bien es importante, un rector, un secretario de educación, un directivo, es muy importante que cada uno asuma que es un sujeto político desde el rol de docente, y como rol de docente pues se encarga de investigar, de averiguar y de garantizar que la educación inclusiva no se convierta en algo que Carmen ha mencionado bastante en estos días que la conozco, y es no dejar que signifique o que sea sinónimo de quitar recursos a la educación, porque eso sería todo lo contrario al respeto por esa diversidad. Eso desde las políticas. Desde la cultura, hemos encontrado una cantidad de experiencias significativas en la transformación de imaginarios de los profesores. Conocimos una profesora, por ejemplo, que decía cuando trabajaba con niños con síndrome de Down, no, yo no les voy a enseñar absolutamente nada de educación sexual porque ellos son como angelitos.
y ese era su imaginario, y hacía que la educación inclusiva solamente fuera tener al estudiante allí en el aula de clase para aprender unos contenidos específicos, pero no entendía, no comprendía que la inclusión era precisamente respetar todas esas facetas que tenía el estudiante, ver cómo cambió después su percepción y asumir entonces que el estudiante podía enamorarse, tenía temores, tenía otras cosas aparte del salón del aula de clase, fue maravilloso. Y por último, en las prácticas, política, cultura y prácticas, hoy tenemos, por ejemplo, 3 docentes, 4, de Buenaventura, Neiva, Leticia, aquí en el auditorio, que nos han mostrado desde las prácticas que han aplicado el diseño universal para el aprendizaje y que es lo más importante, confían en su saber pedagógico. Creo yo que esa es la clave, Mónica, porque desafortunadamente por el tema de que se han metido diferentes disciplinas al aula de clase, el sociólogo, el psicólogo, el neurólogo, el docente siente que ese saber pedagógico está a un lado. El reto de la educación inclusiva es que la clave esté en generarle confianza al profesor, que está ahí ese saber, que es lo más importante y que, como dice Carmen, no hay ninguna receta, sino el tema es conocer al estudiante. Eso es lo principal. Los invito, cerrando ese tema, hay 15 experiencias significativas que a nivel del país ustedes pueden conocer en la página del Ministerio de Educación. Allí podrán evidenciar entonces en detalle cada una de esas experiencias que involucran estos 3 componentes. Muchas gracias, Juan Camilo, y creo que Germán nos puede contar ya desde adentro del aula y de la escuela en general, ¿qué otros elementos crees tú y consideras valiosos para un maestro que es capaz de educar en la diversidad? Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos antes de poder responder eso es ¿cuántos de nosotros fuimos educados con algún compañero que tuviera discapacidad? Yo quisiera ver manos. ¿Cuántos de ustedes fueron educados con alguna persona que tuvo condición de discapacidad? Y miren que el porcentaje es bajitico. Realmente no es lo normal ni era lo normal en nuestra época. Y pedirle a nuestros docentes que puedan educar a población en condición de discapacidad, pues es muy difícil para ellos porque no fueron educados desde ahí. Y creo que ahí es donde viene uno de los grandes impactos y creo que es de ahí donde debemos empezar a creer en lo que es realmente la educación inclusiva. Porque la educación inclusiva no es un proceso sinónimo a discapacidad, ¿sí? Igual como el DUA, tampoco es una metodología diseñada para población con discapacidad. Creo que uno de los grandes errores a veces cuando pensamos en estos términos es que nos ligamos a que esto es para población con discapacidad. No. Realmente cuando hablamos de educación inclusiva, lo que va a terminar sucediendo en unos años es que vamos a hablar de educación de calidad. Estamos haciendo un proceso y exigiendo unos derechos para mejorar nuestras prácticas, para ser agentes políticos realmente claros en la educación. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos eso más claro y nos damos cuenta que no es un sinónimo, pues de una u otra manera tenemos que ver qué se obtiene. Y si yo les digo la verdad, después de tener un colegio que no tenía que tenía niños respetuosos, con muchos valores, cuando empiezan a poner cada vez más población con discapacidad, empiezan a encontrar que sale algo en toda la población regular, y es que empiezan a encontrar esos niños filantrópicos que antes no encontrábamos. Decíamos, sí, tienen valores, ¿cómo los vamos a premiar en valores? Y de ver ese niño que naturalmente salía filantrópico no se veía. Claro, hemos hablado muy rápido de, el niño con discapacidad se vuelve resiliente, pero se nos olvida también que la inclusión tiene a esos otros que son los que nos hacen realmente generar la inclusión, y ahí es de donde nace, digamos, todo este ejercicio. Ahora, yéndome, digamos, a la escuela, creo que para mí hay muchas categorías que se me vienen a la cabeza en esa pregunta. Digamos, a nivel de formación, creo que hay un tema de investigación y capacitación permanente con docentes, y obviamente sale un ejercicio que para mí es valiosísimo, y es el compartir de estrategias, ¿sí? Tenemos que generar en nuestros colegios que hayan espacios de compartir las estrategias que hemos tenido con los estudiantes, para que cuando a mí me llegue al próximo año el estudiante que tengo, pues ya no llegue con ese susto de ¿y ahora qué hago? No, ya tengo una información que me va a favorecer. Por otro lado, pues tengo que seguir formándome y tengo que entrar a empezar a hacer investigación. Creo que tenemos que motivar a que la educación cada vez tenga más investigación. ¿Investigación de quiénes? De los docentes. A mí parte de lo que me gusta del nuevo decreto es que valora la formación docente increíble, le pide a la clínica que nos apoye, pero que ya ellos no son la voz del proceso educativo, la voz del proceso educativo somos los docentes, y nos pide que empecemos a respaldarnos desde ahí. Y obviamente creo que, pues debido a que coordino un programa, hay un punto que me viene muy claro, y es, si vamos a construir un programa o vamos a movilizar una institución para que sea incluyente, tenemos que ser claros que debemos generar que venga desde la línea directiva.
Si yo soy docente y quiero hacer, pues es muy difícil si mis directivos no me van a dejar. O sea, creo que los directivos tienen que estar convencidos de hacer inclusión. Ellos son los que van a tomar decisiones económicas, son los que van a movilizar situaciones, son los que van a hacer que la administración funcione para la educación y no que la educación funcione para la administración y se llenen de plata, ¿no? Es al revés el proceso. También de una otra manera, al ser un proceso directivo, queda un doliente que se vuelve responsable, que tiene un proceso de calidad detrás diciéndole qué debe hacer y cómo debe hacerlo, ¿sí? Y obviamente, al haber ese proceso, empieza a haber una alineación con los otros procesos del colegio, el proceso académico, el de convivencia, la línea de admisiones, y ahí es donde empezamos a movilizar a toda la comunidad, empezamos a tener unas normativas mucho más incluyentes que terminan haciendo que los de académicos también empiecen a hablar del tema, ya no solamente el docente de apoyo hablando, sino que empiezan todos realmente a movilizarse y podríamos empezar a hablar de que tenemos una educación de calidad y no una educación inclusiva. Muy bien, sí, yo creo que ese punto nos debe convocar muchísimo precisamente porque creo que seguimos un poco atados muy a esa mirada de que es el niño el que se debe adaptar al sistema educativo y hoy tenemos nuestro objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que habla de cómo vamos a tener de verdad una educación al 2030, ¿cierto? Una educación de calidad para todos. Y ahí, en el punto de la calidad, creo que nosotros, los que trabajamos en educación, tenemos diferentes concepciones frente a la calidad. Nosotros creo que tenemos muy centrado todo el tema de la calidad exclusivamente en lo académico, ¿sí? Y en la medición académica. Y eso se convierte en una barrera muy fuerte para el acceso en esa cancha de fútbol que plantea Juan Camilo, desigual, ¿cierto? Para las oportunidades. No sé qué consejos o qué ideas pudiéramos tener en relación a lograr que los sistemas educativos, y no es solo en nuestro país, esto pasa en Latinoamérica entera, incluso nosotros tenemos una audiencia con la Corte Interamericana y vamos a ir 8 países a denunciar el incumplimiento del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Naciones Unidas. Vamos a estar en Kingston el próximo 8 de mayo, porque esto pasa en todos los países. Creo que el tema de la calidad y de pensar que un chico o un estudiante que no cumple, digamos, en términos académicos, porque hay una concepción académica muy fuerte, atrasa a los otros, baja la calidad de la educación. No sé ahí qué pudiéramos decirle a un sistema educativo frente a ese punto exclusivamente de la calidad y la evaluación, ¿no? Porque eso pega ahí con el tema de la evaluación. Entonces, si lo evalúo, no lo evalúo, si lo titulo, no lo titulo, lo promuevo o no lo promuevo. No sé, Carmen, pensándolo, creo que son discusiones y debates que nos ponen a pensar, pero que nos confrontan claramente sobre situaciones que tenemos que transformar y cambiar. En mi experiencia, creo que el problema que decías de aquí también existe en mi contexto, que es en España. También estamos en fase de construcción, no tenemos todavía esa educación de calidad para todos y por eso todavía tenemos que trabajar para lograr una educación inclusiva, para que no se nos olvide que estamos trabajando y avanzando. Pero la meta es la educación de calidad. Y evidentemente la evaluación y las formas de evaluación es uno de los términos. En primer lugar, para mejorar la calidad es evaluar los centros, cómo estamos trabajando la inclusión. Es decir, los centros necesitamos herramientas para que sistemáticamente podamos evaluar nuestra práctica como centro y mejorar como centro, porque después, si en el proyecto educativo vamos incorporando del centro, vamos incorporando esas mejoras y esos avances, estamos mejorando, eso va a repercutir en que luego en las aulas, un aula es parte de un sistema dentro de un centro. Entonces,
la mejora de la calidad no solo es del docente, sino de todo el centro y la comunidad educativa. Entonces, la evaluación, en primer lugar, a mí me parece muy importante la evaluación de los centros desde la perspectiva inclusiva. No la evaluación en general, cuántas aulas tenemos, si tenemos gimnasio o si tenemos cuántos maestros tenemos, sino que eso tiene que formar parte dentro de un esquema donde partimos de que la educación inclusiva, cómo la estamos logrando con las familias, con los alumnos, en las aulas, en las prácticas de convivencia, en la resolución de conflictos, cómo todo eso forma parte del centro. Y dentro del centro, en el aula, y más allá del aula, o sea, como también en el trabajo de colaboración entre los docentes, está la evaluación de los aprendizajes. Y los aprendizajes necesitan modelos flexibles que nos aseguren que los alumnos están teniendo la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. No siempre tiene que ser un examen. Es que hay muchos aprendizajes que se pueden demostrar de muchas maneras. Puede ser un examen por escrito, pero otras veces puede ser, para muchos alumnos, un examen escrito puede ser una barrera para explicar que han aprendido sobre el ecosistema de su zona, mientras que pueden hacer un mural o pueden hacer un reportaje gráfico. Hay muchas maneras de demostrarlo. Entonces tenemos que también asegurarnos que no estamos poniendo barreras en la evaluación porque no somos capaces de pensar las formas de evaluación que mejor posibilitan o dan oportunidades a nuestros alumnos de demostrarnos que han aprendido. Bueno, me encanta este tema, entonces por no monopolizarlo voy a dejar que los otros digan algo, pero si falta algo ya luego volveré. De momento, muchas gracias. Sigue, Juan. Yo creo que hablar de calidad educativa debería ser en Colombia sinónimo de aprendizaje significativo en el estudiante. Eso creo yo que es muy importante. Cuando un estudiante sienta que lo que aprendió significa algo en su proyecto de vida y que a través de la educación logró identificar ciertas fortalezas que nadie más había identificado en él, la sociedad y demás, creo yo que eso sería una educación de calidad. Y para eso creo que deberíamos cambiar no tanto un asunto de educación inclusiva, el chip, sino un asunto del sistema educativo en general. Creo yo que deberíamos apostarle a un sistema educativo donde la competencia pase a un segundo plano y hablemos más de un tema cooperativo, donde podamos sencillamente decir yo aprendo del otro y no todo se va a reducir a una prueba estandarizada, a un examen, que si bien es cierto es importante, no lo desconozco, no debería ser el único filtro por el cual yo pueda decir que existe educación de calidad. Entonces creo que ese es el objetivo me parece que en algún momento en Colombia con el índice sintético de calidad, de manera tímida personalmente creo, pero se abrió una puerta para que no solamente la prueba estándar fuera un referente de calidad, sino los ambientes que tenía el estudiante, también el colegio que preocuparse para que el estudiante se sintiera incluido. Entonces creo que tiene que ver con un asunto no solo de acceso, sino de pertinencia, de participación y de permanencia. Eso para mí es educación de calidad. Dejo un tema pendiente por tiempo, pero creo que la reflexión también debe hacerse en las transiciones educativas de los estudiantes. Hablar de educación de calidad es identificar que allí hay una alerta en el tema de la deserción y que debería articularse toda la institución educativa para que ese tipo de cosas no pasen, ¿sí? Identificar esas alertas. Eso para mí es educación de calidad. ¿Y la promoción? Y la promoción, sí, es que como institución educativa... Bueno, ese tema yo creo que se lo dejo aquí pero creo que sí, es importantísimo identificar, porque nos ha pasado que hemos visto en muchas instituciones educativas de calidad que las personas con discapacidad transitan de un curso a otro, no porque exista una identificación de cómo iba avanzando el estudiante, sino porque el profesor dice, qué pena, yo ya tuve un año, ahora le toca el chicharrón a otro, y terminan promocionando al estudiante de año a año sin ningún criterio. Eso es un irrespeto y eso es una educación segregacionista disfrazada de un discurso de educación inclusiva. Entonces creo que el tema de la promoción es súper importante. Bueno, hago la aclaración de lo que dije ahorita aquí en voz baja a él y la promoción que pasa también, porque sé que pues, no escuchaban todos, pero
Creo que con esa pregunta de qué pasa con ese progreso y ese punto de promoción, pues yo creo que hay algo que tenemos que empezar a aclararnos y es devolvernos a cuáles son los fines de la educación en Colombia. Hay 13 fines, hay uno académico de los 13. Los otros hablan del crecimiento de la persona, del compartir en habilidades, del formarse como ser integral, y eso es lo que menos trabajamos. O sea, parece que los colegios nos dedicáramos a uno de los fines de la educación y se nos olvida el resto. Y obviamente tenemos que empezar a encontrar una cantidad de giros, digamos, desde esa parte política, institucional, ¿cierto? Obviamente mirar cómo vamos a hacer la presencia. Yo soy de los que creo que realmente para lograr hacer educación inclusiva, pues no puedo tener un niño con discapacidad. Eso no es válido, eso no es educación inclusiva todavía. Yo tengo que tener no 10, no 20, no 30, tengo que tener 50 para considerarme un colegio que tengo un grupo poblacional fuerte que en serio haga que me movilice, que en serio me ponga en debate, que haya ese niño que me logre cuestionar y genere que yo me salga de mi situación de confort. Porque de una u otra manera, sí, a todos nos gusta estar en zonas de confort y estar cómodos, y las instituciones empiezan igual a hacer el mismo ejercicio, y cuando encuentran esa posición cómoda donde ya se saben qué hacer, el profesor de octavo no cambia de octavo, se queda en octavo y enseña lo mismo. Pero cuando viene ese niño con discapacidad que tiene que digamos empieza a hacer presencia y todos los años nos llega, porque ese es otro punto, no puede ser que hoy me llega y al otro no, porque entonces pasa, digamos, un poco lo que decía Juan Camilo, y es, uy, no, este año me salvé, uy, no, el otro me toca, no, y ese no es el objetivo. Todos los años debe haber alguien, todos los años tiene que movilizarme como docente. Cuando empieza a suceder eso, porque ya hay un grupo poblacional grande, yo puedo empezar a hablar de educación inclusiva porque nos moviliza. Y ahí podemos empezar a hablar de que el progreso de la población, ¿cierto? Que la promoción puede empezar a revisarse y a tener también un sentido. Sí, yo creo que estamos igual que en España, en una transición en Colombia donde estamos aprendiendo, entonces pues la mayoría de colegios están teniendo muy pocas poblaciones, entonces pues sucede que todavía los pasan sin pensar mucho en el progreso del estudiante y demás, pero poco a poco, realmente cuando empiezan las familias también a presionar, cuando empieza uno a tener las situaciones, cuando empieza uno a vincularse con todos ellos, es que realmente empieza uno también a encontrar la importancia de ese progreso, y obviamente empieza uno a darse cuenta que el progreso es el progreso de él, ¿sí? Porque no es el progreso frente al estándar educativo, es el progreso de él con él. De él viene acá en esta habilidad de lectura y este año progresó, o de pronto no progresó lo que yo esperaba, pero hubo un mínimo progreso que empiezo yo a detectar, y empiezo yo como colegio no a leer el progreso del bimestre, el trimestre o a veces el semestre en algunas instituciones, sino empiezo a darme cuenta, uy, yo lo recibí en transición, yo que va en octavo, he logrado esto, y empiezas tú a ver cómo crece digamos, ese niño que pasa joven, y empiezas a ver todos esos giros, todos esos cambios, y obviamente eso te genera a ti ya en esas líneas directivas unas organizaciones mucho más claras de cómo voy a manejar ese hermoso PR que nos dejaron, que no es tan extenso como el que mandaron la primera vez, es un PR de 3 páginas, está súper sencillo de hacer, debemos hacerlo, ¿sí? Donde tenemos que comprender cuáles son las barreras. Oiga, si tengo estas barreras, ¿qué es lo que yo quiero enseñar? Quiero enseñar esto, ¿lo logro o no lo logro? Pienso en taxonomías y digo, no, yo lograría esto, modifico un poco los tiempos de pronto, cambio algunos ejercicios, hago unos procesos de evaluación por proceso de evaluación, no por fechas de evaluación, y entonces pues obviamente empieza a haber una interacción totalmente distinta con la población y empieza uno a ver una práctica distinta con la población con discapacidad. Ahora, ¿qué me gusta a mí de eso? Que cuando uno cambia eso en la institución y viene un niño irregular que tiene cierta dificultad, la institución ha girado y empieza uno a encontrar que en ellos también hay cambios, que para ellos también empieza a haber alternativas. Y eso es lo que termina generando que la estructura administrativa finalmente se movilice de una manera mucho más incluyente. Muchas gracias, Germán. Yo creo que esa claridad que nos da Germán es precisamente el valor que yo le veo al decreto 1421. Esa claridad, digamos, que algunos maestros la han tenido a lo largo de los años, pero que nos tocó ponerla en un decreto. O sea, el concepto y uno de los principios del decreto es el progreso del estudiante. No sé si lo han leído, pero uno de los principios es progresar y transitar de un curso a otro con una historia y con un progreso, como bien lo explica Germán, ¿cierto? Y darle un valor precisamente a ese ejercicio que hacen nuestros estudiantes. No es pasarlos por pasarlos, sino con una historia clara de cómo ha venido transitando el estudiante en ese progreso individual y personal. Y obviamente con un elemento fundamental que creo que
traemos una historia de creer en eso solo académico y dejábamos al niño en grado primero, ¿cierto? Por muchos, muchos años, esperando que tuviera unos o alcanzara unos aprendizajes académicos exclusivamente, sin tener en cuenta esa individualidad y ese progreso individual de cada niño que hoy, gracias al decreto 1421 y al PIAR, que como dice Germán, tuvo 14 versiones, a veces los profes tienen una versión anterior, pero hay una única versión muy sencilla que involucra a todos nuestros docentes para que cada uno sea capaz, desde su disciplina, poder revisar y ver a ese niño, mirarlo a los ojos y con sus habilidades y fortalezas y poder determinar qué puede dentro de mi asignatura avanzar o progresar. Y creo que son elementos necesarios, fundamentales, y que en Colombia, yo les digo porque, como les cuento, pertenezco a esta red en Latinoamérica, somos de avanzada con este decreto. Y lo han copiado y nos han llamado y nos han dicho ustedes cómo lograron que ese decreto se hiciera. Yo les digo que en Argentina, por ejemplo, no titulan a los chicos en la escuela, porque la escuela, digamos que el sistema educativo dice que ellos no logran lo que logran los demás, o sea, la medición es estrictamente académica. Entonces, creo que hemos dado pasos importantes como Colombia y pues creo que uno de los puntos que también quería yo preguntarle a nuestros expertos hoy es esa vinculación de la familia, porque creo que es otro tema que nos convoca siempre, que nos dice, a veces yo hago charlas con los maestros y dicen, no, pero es que usted le debe dar esas charlas a las familias, y cuando estoy con las familias dicen, pero usted ¿por qué no va donde los profesores y les dice eso que nos está diciendo a nosotros? ¿Cierto? Entonces creo que esa vinculación de la familia en el sistema, digamos, en el entorno y en la comunidad educativa sigue siendo un reto. Ayer hablábamos también del miedo y del temor que tienen las familias, a veces hasta de decir que su hijo tiene algo, ¿sí? Pero ese temor no es porque la familia quiera, es porque nos han maltratado mucho en el sistema educativo y han sido discriminadas, rechazadas, y creo que es un sentimiento que yo defiendo y que tenemos que devolverles, así como le queremos devolver la confianza al maestro en su saber, cómo le devolvemos también la confianza a la familia y la credibilidad en que ese trabajo se puede hacer y construir conjuntamente. Entonces, quisiera ideas, Carmen. Pues ideas. La verdad es que yo no me imagino la buena educación sin la familia, pero es cierto que nosotros también tenemos centros donde hay, en lo que hablábamos de cuál es la política del centro en relación a las familias, en la inclusión, uno de los componentes fundamentales es eso, además de la formación de los docentes, protocolos. Una de las claves es que el propio centro establezca vías de comunicación, participación y colaboración. No basta con informarles en la reunión de padres, sino que hay que buscar vías para que los padres puedan ir a las reuniones, por ejemplo. Muchos colegios ponen las horas de reunión con los maestros a unas horas que los padres están trabajando, por ejemplo. Entonces, claro, eso hay que revisarlo porque si tú quieres que colaboren es imposible, pero implicarles en los proyectos de mejora tienen que estar en las normas de participación y de mejoras del centro, pero yo creo que es que tiene que haber buena comunicación, colaboración y honestamente tiene que haber participación, porque nosotros hay experiencias, esto no es general, pero hay experiencias de centros donde los padres aportan, pues en la comunidad a lo mejor hay padres que saben algo de tradición y enseñan bailes tradicionales. En otro caso saben cocina y entonces organizan un taller de cocina. En otro caso puede ser un especialista o una persona que trabaja en el bosque
y nos puede apoyar en actividades. Entonces, tiene que haber esa comunicación entre las dos partes, el centro y los padres y el centro. Entonces, eso no se cambia de un día para otro, pero tiene que ser parte del objetivo del centro, o sea, eso tiene que ser parte de ello. Perdón, solo 5 minutos. Bueno, cuento rápidamente una experiencia de lo que para mí significa la participación de familias, de lo que vi en diferentes entidades territoriales. En Neiva, en la Escuela Normal Superior, una niña sorda quedó allí con sus abuelos porque la mamá tuvo que viajar a Bogotá por temas laborales. Cuando la institución educativa le dice a la señora, a la mamá, que ella no solamente tiene derechos, sino también ciertos deberes, y hace todo lo posible para involucrarla, ella decide viajar nuevamente a Neiva, teniendo en cuenta la condición de su hija, lo importante que era ella en el proyecto de vida de su hija, y hacer algo por primera vez, y era aprender la lengua de señas, a comunicarse con su hija. Y eso lo logró la institución educativa. Y en la experiencia que hay, que ustedes pueden ver, la niña llora, de hecho, diciendo, gracias a este espacio, mi mamá logra ahora comunicarse conmigo y le marca un rumbo distinto a la niña. Entonces creo que la familia es fundamental, es muy importante, no es un agregado, es la clave también de la inclusión de la población con y sin discapacidad. Una invitación para participar a la familia, verla como un asunto de igual a igual, ¿sí? No es que el saber de ellos, no, es que no sabe lo que dice el diseño universal para el aprendizaje, no, hay un saber muy importante. Y la educación inclusiva entonces trasciende el aula. Cierro diciendo, el Ministerio de Educación, como parte de ese decreto 1421 que mencionabas, Mónica, lanza una cartilla que en este momento ya en poco tiempo se va a colgar en el edusitio del Ministerio, que se titula Claves para la participación de las familias en la población con discapacidad, los estudiantes con discapacidad. Los invitamos a que la vean porque está súper interesante y menciona las estrategias para que las familias participen. Bueno, yo creo que aquí el tema de, digamos que de comprensión, a veces hablamos mucho de comprensión y no entendemos a qué va esa palabra, y en inclusión hablamos mucho de comprensión. Y obviamente, como el docente está ahí atravesado y el niño, entonces hablamos del niño y del docente. Y del niño muchas veces nos quedamos en el niño con condición de discapacidad, ni siquiera hablamos de todos los niños, no, como que el resto no toca hablarlos acá. Y obviamente tampoco a veces termina entrando la familia, y eso es una realidad, y estoy muy de acuerdo con lo que decimos, y pues la familia es el centro de todo. La familia depende de cómo la familia maneja su forma de crianza, nos permite a nosotros entender y generar estrategias. Yo creo que una de las prácticas que pudimos nosotros sacar por una investigación que hicimos adentro fue un tema de escucha. Nos sucedía al principio que la familia llegaba con cierta ansiedad a preguntarnos algo, y como nosotros éramos los expertos, entonces pues nosotros respondíamos, lo que ya sabíamos que tocaba responder, era facilísimo, y pues dábamos la razón, y la familia decía, sí, eso es, y a los 2 horas escribía por un WhatsApp a la profesora, otra vez otro cuestionamiento, igual de nerviosa, debido a que claramente los nervios no se acabaron porque lo que respondimos no tenía sentido. Y claro, a veces nos pasa que como sentimos que sabemos, respondemos y para ellos quedó claro, y se nos olvida que a veces lo que la familia está pidiendo es espacios, está pidiendo que los escuchemos más. Y terminamos haciendo unas estrategias donde les decíamos, listo, venía igual, hicimos el ejercicio, y eso es lo que termina diciendo esa investigación, es, llegó la familia, nos dice su problemática y le decimos, no sabemos qué hacer, ¿qué podemos hacer? Y la familia termina asumiendo unas tareas, nosotros haciendo otras tareas, y terminamos hablando 8 días después, posiblemente de lo mismo que hubiéramos hablado el primer día, no tengo ni idea, pero claramente empezó a salir una información donde ambos nos escuchábamos, y empiezan a salir acuerdos. Y en esos acuerdos termina generándose una bola de nieve porque salieron otros y otros y otros. Y ahí creo que empieza a haber una participación real de la familia con ese niño, y obviamente esa ansiedad, porque también tengo que aclarar, no todas las familias con discapacidad son ansiosas. Eso de que ponemos de que no, es que el problema son las familias, no, así como lo dice Orbaiz, la argentina, que dice los niños no son angelitos, los especiales son las pizzas en ese video, pasa lo mismo con las familias, no podemos estandarizarlas, hay un poquito de todo, pero sí tenemos que empezar a trabajar mucho más de la mano con ellos, donde hagamos acuerdos juntos y dejar que ese primer acuerdo vaya dejando que salgan nuevos y nuevos y nuevos, y lo más rico de eso es que eso transforma el PIAR, y el PIAR termina transformándonos el plan de mejoramiento institucional y moviliza la institución, que es un poco lo que queremos, porque al movilizar la institución, todos los colegios realmente lo que quieren es generar una mejor educación para el país.
Muy bien, sí, creo que ese es otro de los valores del decreto, la forma como plantea allí la vinculación y escuchar a la familia e involucrarla en ese conocimiento que ella tiene profundo de su hijo, ¿no? A veces la familia no le damos, es como bien decían nuestros panelistas, el valor de ese conocimiento que ella tiene de su hijo, y a veces ella también está muy nerviosa y cree también que la escuela es solo academia y que eso que ella sabe sobre su hijo no es valioso. Y creo que ahí tenemos que darle mucho valor, y así lo plantea el decreto, de escuchar a la familia, de escuchar esas formas y esas ideas que también le tenemos que pedir a la familia, que nos cuente las fortalezas de su hijo, ¿no? Yo trabajo mucho eso con las familias, porque a veces llegan, no, es que él va a pasar al otro curso, pero él todavía no sabe leer, no sabe no sé qué, no sabe, y la familia también es experta, como a veces nuestros maestros nos han enseñado a decir todo lo que el hijo no puede hacer. Y yo le digo, no, pero ahora hagamos la lista de todo lo que sí puede y de todas las fortalezas que tiene y para qué es bueno y qué es lo que más le gusta. Y creo que ese es un entrenamiento que tenemos que hacer de parte y parte, de parte y parte en todo este ejercicio. Yo quisiera, porque sé que ya el tiempo está terminando, poder hablar de un tema que sé que nos interesa mucho y que de repente aquí podemos tener alguna idea sobre esa valoración pedagógica de nuestros estudiantes, que sé todavía hay mucho conflicto o mucha confusión, diría yo, en entender la diferencia entre valoración médica o caracterización y valoración pedagógica del niño o la niña en nuestro colegio. Y aquí no hemos logrado, creo que es una de las barreras también, y desatar esa idea de que lo importante es toda esa descripción clínica versus la valoración pedagógica, que también la tenemos planteada en el decreto, pero que cuesta mucho. A veces los colegios nos dicen, no, ¿y quién va a hacer la valoración pedagógica? Porque es que no me la han traído, y uno como no sé qué están entendiendo por valoración pedagógica. Entonces me gustaría como la práctica que tienen en España, y poder también desde Juan Camilo y Germán poder dar luces sobre ese tema. Muy rapidito, porque este es un tema muy importante. Sobre todo romper con el etiquetaje, o sea, muchas veces el diagnóstico lo hacemos equivalente a etiquetas, y quizá la valoración que realmente necesitamos, sí, ciertamente hay cosas, hay información que nos pueden dar, que nos ayuda a situar un alumno, es identificar qué es lo que puede hacer, cuáles son sus competencias sociales, tiene autonomía, qué es lo que es capaz de saber ya para poder seguir aprendiendo, y cuáles son sus preferencias. Tú lo has dicho, realmente la valoración pedagógica es aquellos aspectos que nosotros como docentes entendemos que necesitamos saber de un alumno, sus fortalezas en relación a competencias sociales, competencias relacionadas con el aprendizaje, preferencias afectivas, de tal manera que nosotros nos ayude a situar al alumno y darle oportunidades para que aprenda, buscando siempre, para mí me parece muy importante, conocer el potencial o sus puntos fuertes y los débiles, para establecer equilibrios. Es decir, lo fuerte nos tiene que ayudar a enganchar al alumno, a que avance, a que siga avanzando, pero tratar también a la vez de que con ello mejore en lo que tiene que mejorar. O sea que eso, para mí, eso sería una clave en la valoración pedagógica dentro de lo que es el funcionamiento del aula. Neurofibromatosis tipo 1. ¿Eso qué información pedagógica les da? Ninguna. Eso es un diagnóstico. Juanito le encanta leer y socializar con sus compañeros. Tiene mucho temor con las matemáticas. Se le dificulta la suma. Eso podría llegar a ser una valoración pedagógica. Es decir, mientras esto invita a conocer la condición, que es importante desde lo médico y para el CIMADI y demás, la valoración pedagógica invita a conocer a la persona, al estudiante que tenemos al frente. Creo yo que esa es la diferencia y a lo que debemos apuntar entonces en la escuela.
Clarísimo. Creo que me uno a lo que acaban de decir. No hay nada que hacer. Yo lo que daría es un tip para todos los docentes que es muy sencillo. Vamos al recreo y compartamos. Se nos olvida que debemos acercarnos, se nos olvida el vínculo con el estudiante. De una u otra manera, todos los docentes hacen una prueba inicial. A mí lo que más me llama la atención es que los docentes normalmente a los 8 días dicen, ese niño sabe de esto, le tiene dificultades en este tema. Esa es tu valoración pedagógica, ya sabes en tu materia qué necesita, ya sabes qué logra y qué no logra. Ahora, ¿por qué no lo logra? Empecemos a devolvernos y empecemos a ver qué tan autónomo, qué tanta regulación tiene para lograr hacer eso y cómo podemos movilizarnos entonces desde ahí. Ese punto, digamos, que el docente hace en esa primera clase, en esa segunda clase, después de que dice, en este año vamos a hacer bla, 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 y después empieza a decirles, vamos a hacer un ejercicio para saber qué tanto saben ustedes, ahí está la valoración. ¿Qué deben hacer los proyectos entonces si quisieran hacerlo? Recojamos la información de todos, conozcamos mucho más al estudiante, hablemos con la familia entonces, si es una familia nueva, y de una u otra manera ya quedó organizado todo. Simplemente es un tema posiblemente, si a mí me preguntan desde esa postura del PIAR, posiblemente de recoger la información desde una línea administrativa para que no quede eso suelto, digamos, y perdido en carpetas. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que creo que nos llevamos una información muy valiosa. Igualmente creo que todo esto que nos han contado solo se aprende y solo se vive haciéndolo, viviéndolo. Y bueno, la invitación a que sigamos adelante caminando este ejercicio de la educación para todos y que ojalá en el 2030 de verdad ya no hablemos más de inclusión, sino de una mejor educación de calidad para todos. Muchísimas gracias y bueno, gracias.